Hola, buenas familia del saber, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy quería comenzar el vídeo con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar y que la mayoría de las personas no logran llenarte porque para ti son demasiado superficiales y hablan constantemente de cosas que no tienen sustancia? ¿Sientes que tú vas por un camino de pensamiento más profundo y al ver que los temas que rodean a la mayoría de las personas y que se quedan tanto en la superficie, percibes que tu forma de ver el mundo no encaja con la mayoría de estas personas? Pues hoy voy a hablar de un filósofo que te hará resonar mucho con todo esto, Arthur Schopenhauer. Él no es solo el filósofo de la soledad, es el filósofo de quien en su mente busca respuestas, estas que la mayoría prefiere ignorar. Si te sientes identificado, quédate hasta el final del vídeo porque entenderás que no eres la única persona que se siente así. Y si no, de todas maneras te invito a que te quedes, igualmente para comprender por qué algunas personas se sienten incomprendidas y a veces se vuelven un poco solitarias. Bueno, pues vamos a comenzar con la vida de Schopenhauer. Nació en Danzig en 1788, Polonia. Su padre era un comercial con mucho dinero y sus padres se casaron por interés, buscando estatus, no se casaron por amor verdadero. Entonces desde pequeño Arthur fue testigo de peleas constantes y una frialdad absoluta de sus padres. Su madre era una mujer volcada en la apariencia y su padre un hombre distante. Ninguno le dio el cariño que un niño necesita. A los 17 años su vida sufrió un revés muy grande cuando su padre murió tras caer desde un desván. Aunque se habló de accidente, muchas sospechas apuntaron a que fue un suicidio. Creciendo así, Arthur llegó a la conclusión de que la sociedad era una farsa superficial. Estudió filosofía en la universidad, pero su personalidad difícil y su desprecio por la mediocridad hicieron que se sintiera aislado desde joven, porque veía a otros filósofos como charlatanes y no veía que no estaban diciendo la realidad de la vida, sino que se quedaban en apariencias. A él le gustaba la música y pensaba que escuchar una pieza musical, al escucharla uno podía entrar en un estado de ser y olvidar sus problemas. El desierto del reconocimiento. En 1818, cuando apenas tenía 30 años, Arthur publicó El mundo como voluntad y representación. ¿Y sabéis qué pasó? Pues no pasó absolutamente nada. Su obra pasó desapercibida durante décadas, pero él siguió escribiendo convencido de que su verdad llegaría tarde o temprano al mundo. Fue solo al final de su vida cuando el mundo se dio cuenta de que tenían delante a uno de los pensadores más profundos de la historia. Esto quizá nos enseña que a veces el tiempo es el único juez que hace justicia, incluso para algunas mentes brillantes. Schopenhauer publicó el famoso Sobre las mujeres en 1851, en su obra Parerga y Paralipómena. Tenía su misoginia hacia las mujeres, nació en su adolescencia tras la muerte de su padre y las constantes fricciones con su madre Johanna. En esta obra argumentaba que las mujeres eran seres inferiores, inconstantes y egoístas, destinadas solo a la crianza. Y Schopenhauer, aún así, era un misántropo radical. No solo despreciaba a las mujeres, sino que odiaba a los hombres, a la sociedad y a la vida misma. Al haberse criado en una sociedad que él percibía como muy falsa, que se quedaba mucho en las apariencias y más en las altas esferas, porque su padre tenía mucho dinero, era un comerciante muy rico con mucho dinero, y pues lo que había visto siempre a su alrededor era mucha falsedad, y que se querían quedar las personas siempre nada más que en la apariencia, aunque luego por detrás pues no fuese así, porque por ejemplo sus padres se querían quedar en las apariencias y luego por detrás, cuando él se quedaba solo en casa con ellos, pues
se peleaban, su padre era muy frío con él, su madre también. Entonces, pues aunque su escala de desprecio, las mujeres ocupaban un peldaño más bajo debido a su supuesta falta de intelecto según él, su rabia estaba dirigida a la existencia entera. Su desprecio estuvo alimentado por un fuerte resentimiento personal, debido a sus fracasos vitales. El rechazo de su madre, que lo echó de casa por su carácter insoportable y le prohibió volver, nunca se llegaron a reconciliar. Y cuando su padre murió, pues le dejó una fortuna, y con esta fortuna es con lo que él pudo hacer filosofía y pudo dedicarse a lo que le gustaba y no tuvo que trabajar como su padre. Pues al final no tuvo que trabajar mucho tiempo en cosas que no le gustaban o de comercial. Tuvo fracasos sentimentales e incidentes violentos. Sí que tuvo algunas parejas, pero fueron más bien fracasos sentimentales, y hubo con una mujer que sí duró más tiempo, pero era como una relación de idas y venidas, que no era una relación, pues que él tampoco quería casarse ni nada porque no creía en el amor. Y un caso famoso ocurrió cuando arrojó por la escalera a su vecina Carolina Market porque estaba hablando alto en el portal y a él le molestaba mucho el ruido, y la tiró por las escaleras porque discutió con ella, y esto le costó tener que pagarle una pensión de por vida a esta mujer. Curiosamente, al final de sus días, después de que Arthur había dicho estas cosas de las mujeres, de que eran inferiores y todo esto, pues suavizó ligeramente su postura gracias a una mujer en su último año de vida. En su vejez conoció a la escultora Elizabeth Ney, quien acudió a hacerle un busto. Se sabe que ella llamó a la puerta de él pidiéndole que quería quedarse un tiempo en su casa para hacerle un busto, y él, con su carácter malhumorado, pues le dijo que no y no quería, pero al final esta mujer, con su carácter dulce, que tenía 24 años, le convenció y al final la dejó quedarse para hacerle el busto. Él empezó a ver su gran talento, independencia e inteligencia, y el filósofo Arthur Schopenhauer quedó fascinado y llegó a escribir por escrito en este último año de vida: todavía no he dicho mi última palabra sobre las mujeres. Creo que si una mujer logra elevarse por encima de la masa, crece sin cesar, y más que un hombre. Al final, al ver a esta mujer que era tan inteligente, que le hizo el busto tan bonito, y que era, pues que la vio inteligente y culta y muy buena persona, pues al final recapacitó y dijo esto sobre las mujeres. Al final dijo que una mujer, si logra elevarse por encima de la masa, crece sin cesar. Terminó siendo amiga de esta mujer escultora, y el filósofo, que solía dar sus caminatas diariamente estrictamente solo, pues comenzó a pasear del brazo de Elizabeth Ney por las calles de Frankfurt, para sorpresa de sus vecinos. Se quedaron muy extrañados porque él siempre iba solo. Para un autor que había afirmado que las mujeres carecían por completo de talento artístico objetivo, el busto finalizado por Ney, que hoy se conserva en el Elizabeth Museum en Austin, Texas, fue una prueba irrefutable de su error. Schopenhauer quedó encantado con la obra, afirmando que reflejaba perfectamente su intelecto. Cuando Ney terminó el busto y se marchó, ambos mantuvieron una afectuosa correspondencia hasta los últimos meses de vida del filósofo, y él llegó a confesarle que su estancia había sido uno de los periodos más alegres y luminosos de su sombría vejez. Al final le tomó aprecio y fue amigo de esta mujer al final de su vida, y esta mujer le dio el cariño que no le habían dado su familia, por ejemplo, y pues se ve que lo pasaba bien cuando estaba con ella y se sentía arropado. Su pensamiento, el núcleo de su filosofía. Este hombre de aspecto amargado, de estatura baja y rasgos poco armoniosos, caminaba acompañado de su perro. Él pensaba, pensaba que las personas eran falsas, pero sí que tuvo animales, tuvo perritos, y él los quería mucho. Sus ideas fueron revolucionarias. El mundo es voluntad. Para él,
Estas fueron algunas de sus ideas. Lo que decía: el mundo es voluntad. Para él todo lo que vemos es representación. Una ilusión. Lo que realmente mueve el mundo es una voluntad ciega, un impulso irracional que nos empuja a querer cosas sin parar. También la lucha por la supervivencia. La vida es una guerra constante, según él. La naturaleza nos obliga a competir por los recursos y por eso el ser humano suele ser egoísta por naturaleza y somos muy competitivos por naturaleza, según decía él. También el amor, pues la ilusión del amor la consideraba una trampa biológica para procrear, ya que él decía que una vez asegurada la especie, el enamoramiento se desvanece. O sea que el amor era una ilusión y una trampa. Que el cuerpo nos pedía estar con alguien para procrear, porque estábamos hechos así, pero no porque de verdad existiera el amor para siempre, según él, en una pareja. Entonces, él decía que una vez asegurada la especie o que procreaban, pues el enamoramiento se desvanece. El velo de Maya. Él decía también que la mayoría vive engañada creyendo que sus deseos son importantes cuando solo son marionetas de la biología. También tuvo influencia en otros filósofos, su profundidad cambió la historia, Nietzsche se vio profundamente impactado, Freud bebió de sus ideas sobre fuerzas irracionales y figuras como Borges, Einstein o Tolstoy reconocieron que él fue el primero en atreverse a mirar el abismo de la existencia humana. El remedio que él proponía, cómo salir de la rueda del deseo, pues Schopenhauer no solo diagnosticó nuestro sufrimiento, también propuso salidas reales para silenciar esa voluntad que nos empuja sin descanso. Él proponía la contemplación estética. Es el primer remedio. Cuando nos perdemos admirando una obra de arte o cuando nos quedamos absortos ante la inmensidad de un paisaje natural, algo que a él le daba mucha paz en sus viajes por Italia, el deseo se detiene. En esos momentos dejamos de ser personas necesitadas que quieren algo y nos convertimos en pura conciencia. Olvidamos nuestras carencias y el yo desaparece porque estamos viendo la belleza, no queriendo poseerla, sino viéndola. Entonces el yo desaparece y en vez de intentar querer algo o desear algo, pues somos con la naturaleza, somos uno. La compasión es el segundo remedio. Si la voluntad nos hace egoístas, nos pone a competir. La compasión es la ruptura de ese egoísmo. Él proponía la compasión, aunque algunas veces él fue muy rudo con muchas personas y tenía un carácter un poco agrio por todo lo que le había pasado también en su vida, supongo, pero luego en su obra sí que proponía la compasión. Cuando comprendemos que el otro también sufre, que todos estamos atrapados en esta misma existencia, el velo de la ilusión se rasga. Entonces, ser compasivos con los demás. Ya no somos enemigos sino compañeros en la misma cárcel. Actuar con compasión es para él la forma más alta de libertad. Dejar de mirarse el ombligo para reconocerse en el otro. Seguimos y ahora voy a dar mi conclusión final. Bueno, para terminar, comparto una opinión sobre Schopenhauer. Creo que fue alguien que erigió muros a su alrededor porque tuvo una infancia muy difícil y debido a que sus padres fueron muy fríos con él y no le dieron el cariño que un niño necesitaba, pues esto le marcó toda su vida, pienso yo. Se puso una armadura para protegerse de un entorno que además le parecía que hablaba de temas muy banales y le parecía muy falso. Entonces, a pesar de esa frialdad externa, al final de su vida, el último año, sí que hizo amistad con esta mujer y al hacer amistad, pues a pesar de que había dicho que la sociedad y las mujeres, había dicho que él nunca había tenido, como quien dice, amigos o había sido muy solitario, había dicho esto de las mujeres de que eran inferiores, pues al final de su vida tuvo una amiga y llegó a pasear con ella como si un abuelo podría pasear con su nieta. Entonces esto al final me parece algo bonito, porque al final de su vida se dio cuenta de que algunas cosas no eran como él, tan estrictas como él la había pensado. Al conocerla bien, se retractó de lo que había pensado de las mujeres y simplemente se dio cuenta de que también hay personas buenas, cultas e intelectuales sin importar el género. También se dio cuenta al final de su vida de que puede tener una amistad agradable con alguien y que le aporte cosas buenas. Además, a pesar de esa frialdad externa, sus enseñanzas dejaron un mensaje profundo.
la necesidad de tener compasión con los demás, porque todos estamos, según él, atrapados en este mismo mundo, compartiendo el mismo sufrimiento. Respecto a los deseos, me parece muy bien, muy acertada su postura de luchar contra ellos a través de la contemplación, como admirar un paisaje hermoso, donde al igual que frente a una obra de arte te olvidas del deseo y simplemente estás en el ser. Y sacando mi propia lesión vital de su filosofía, para salir también de la dopamina rápida, compras impulsivas, scroll infinito como tenemos ahora en redes sociales, comer a verse sin ganas reales solo por tener esa dopamina rápida, que es una recompensa inmediata, y tras el pico inicial que dura poco cae en picado por debajo de la línea base, lo que genera más insatisfacción y necesidad que antes incluso, y ansiedad que antes, Para ello propongo buscar la dopamina lenta, recompensas basadas en el esfuerzo, la constancia, la paciencia, aprendizaje o conexión humano con la naturaleza. Cada vez que tenemos ganas de dopamina rápida, como comer algo que nos hace bien, que no nos hace bien, un ultraprocesado, por ejemplo, propongo cambiarlo por una actividad de dopamina lenta, que puedan estar acompañadas de hormonas como la oxitocina, serotonina y endorfinas, que hacen posible el estado de bienestar asociados a esta dopamina. Ejemplos, cada vez que nos dé ganas de un deseo, como decía Schopenhauer, un deseo rápido, pues podemos. Ejemplos de esto serían jugar con tus hijos o tu sobrina, hacer ejercicio, leer un libro, meditar, tener una conversación interesante con alguien que conectamos. Dopamina lenta que te permite estudiar algo o terminar un proyecto largo sin rendirte en el camino. Ayudar a una persona o un animal. O sea, la dopamina rápida es como un fuego artificial. Explota con fuerza, un like, un dulce y se apaga dejando oscuridad, un bajón. Pero la dopamina lenta, sin embargo, es el neurotransmisor que mantiene encendido tu enfoque a largo plazo. Esta dopamina lenta, si tu cerebro se acostumbra a ella, nos hace que cada tarde de realizar un estudio o un proyecto sea divertida o te dé un premio inmediato en el sentido de... y no te dé un premio inmediato en el sentido de subidón, sino que te pueda mantener en un estado de flujo o de flow. La dopamina lenta te hace disfrutar del camino, no al final. Cada vez que termina una tarea difícil y resistes la tentación de abandonar, fortaleces tu corteza prefrontal, la zona del cerebro encargada del autocontrol, y así tu cerebro tendrá más capacidad de resistencia para el siguiente reto de tu vida. En resumen, propongo que cuando deseemos dopamina rápida, busquemos mejor esta dopamina lenta, que digo, como leer, hacer deporte, jugar con un niño, también podría ser jugar con tu hijo, con un niño, ayudar a alguien, a un ser vivo, ayudar a un animal, jugar con un animal o ayudarle, tener una charla interesante donde conectamos con alguien que tenga nuestros mismos valores, aprender algo nuevo, manual o intelectual, que nos suponga un reto, o disfrutar de un hermoso paisaje o de una obra de arte hermosa como nos propuso Schopenhauer, lo cual nos fortalece también múltiples áreas del cerebro, de redes neuronales, pero esta vez en lugar de por esfuerzo, por descanso y restauración. Aquí también podríamos incluir la meditación, también lo propondría para, pues, como dopamina lenta, que es la que debemos de buscar, no la rápida. Bueno, pues nada más, ya he terminado el vídeo. Espero que todas estas enseñanzas de Schopenhauer te hayan servido, que te haya gustado su vida. Escríbeme aquí abajo en los comentarios qué piensas de todas estas enseñanzas de Schopenhauer y de su vida. Y también, si no te has suscrito, te animo a que te suscribas a mi canal, porque todas las semanas subo vídeos muy interesantes de filosofía o temas del pensamiento. Os mando un beso súper grande, que tengáis un día espectacular, un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, según la hora en la que me estáis viendo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!